Cuando nosotros trabajamos haciendo fotografías, es muy probable que en nuestra cámara habilitemos esta opción que se llama histograma. El histograma no es más que un gráfico que representa la cantidad de luz y sombra que está viendo nuestra cámara. Como dice acá, es un gráfico que muestra de forma visual la información y el rango dinámico que tiene una foto. ¿Se acuerdan que en el glosario habíamos visto la definición de rango dinámico? Pues bueno, es aquí donde la ponemos en práctica. Para hacer memoria un poco de este concepto, el rango dinámico es la cantidad de información que una cámara puede registrar desde la zona más oscura hasta la zona más iluminada de la foto. Nuestra vista puede recopilar muchísima información desde las zonas oscuras hasta las zonas iluminadas, pero una cámara suele tener un rango dinámico un poco más reducido. Es por esto que cuando nosotros salimos a la calle en un día que tiene una luz muy dura, podemos ver las zonas en sombra y las zonas iluminadas, pero si sacamos nuestra cámara y tomamos una foto, puede que salga el cielo totalmente quemado o que salga la sombra totalmente oscura. Pues bueno, mientras más rango dinámico tengamos, nuestro histograma va a estar mejor distribuido. ¿Cómo podemos ver esto de forma gráfica? Pues bueno, se lee de la siguiente forma. Las sombras están representadas en esta zona de la izquierda, los medios tonos en el centro y las altas luces en la parte de la derecha. La altura son el número de píxeles que tienen esta información y desde el negro hasta el blanco es el tono de los píxeles. ¿Ok? También podemos separarlo en negros, sombras, medios tonos, altas luces y blancos, siendo blanco el blanco más puro y el negro más puro. ¿Ok? Básicamente lo que esto nos dice es lo siguiente. Por ejemplo, este histograma nos dice que las sombras tienen esta curva, los medios tonos uno un poco más grande y las altas luces tienen un pico un poco más alto. Esto nos está diciendo que la fotografía tiene más píxeles en los medios tonos y altas luces, de hecho más en las altas luces, que en las sombras. Por ende es una fotografía que puede que esté bastante iluminada, que tenga mucho brillo y que sea una foto con el histograma pues un poco más elevado, ¿verdad? Por regla general, muchos fotógrafos suelen decir que lo ideal es tener un histograma centrado, pero hay fotografías que requieren que las sombras tengan más píxeles o las altas luces cuando se hace fotografías en clave baja o en clave alta. Hay fotógrafos que sugieren derechear el histograma o izquierdear el histograma, eso quiere decir sobre o subexponer ligeramente la fotografía, porque hay información que es más fácil de rescatar en edición. Por ejemplo, hay cámaras que rescatan mejor las sombras que las altas luces. Entonces, si nosotros subexponemos un poco la fotografía para mantener la información en las altas luces, vamos a poder recuperar esta información en edición. Ya hemos visto que podemos tomar las fotografías en RAW y esto nos permite tener mayor información de luz y color. Entonces, dependiendo el tipo de cámara que tengamos, vamos a poder rescatar mejor las sombras o las altas luces. Para esto yo te recomendaría que hagas una prueba con tu cámara en una situación de luz donde tengas mucho contraste, que tomes una foto sobreexpuesta, una foto subexpuesta y una foto correctamente expuesta y veas en cuál de las tres la información de las zonas se recupera mejor. Si es que en la foto subexpuesta se recupera mejor, entonces ya vas a saber si derechear o izquierdear el histograma según cómo tengas tu cámara. ¿Okay? Eso es súper importante. Mucha gente suele confundir el histograma con el exposímetro. El exposímetro en realidad es una tabla de medición que nos va a ayudar a definir dónde está la exposición correcta. No tiene nada que ver con el histograma, ya que el histograma lo podemos derechear o izquierdear y nos muestra información de luces, sombras, medios tonos, etc. Mientras que el exposímetro nos muestra la exposición general de la cámara. ¿Okay? Esta tabla de medición nos sirve para identificar si una foto está subexpuesta, sobreexpuesta o correctamente expuesta. ¿Cómo lo hace? Básicamente el 0 es el centro donde la fotografía está correctamente expuesta. A partir de ahí, ¿se acuerdan que habíamos visto los pasos de luz? Tenemos un tercio, un paso de luz sobreexpuesta, un tercio, otro paso sobreexpuesta y así. Y lo mismo hacia el otro lado. En el caso de la foto subexpuesta es que está muy oscura y necesita más luz. La foto sobreexpuesta está muy iluminada y necesita menos luz. Pero hay una pregunta interesante y es cómo la cámara puede identificar qué zonas están mejor, qué zonas están peor, o cómo la cámara determina con este exposímetro que la exposición está correcta. Tal vez yo quiero más información de las sombras, tal vez quiero derechear mi histograma, tal vez quiero izquierdearlo un poco. Pues bueno, el exposímetro lo que va a hacer es utilizar los modos de medición de la cámara.
Por ejemplo, un exposímetro se suele ver de esta forma, son estos puntitos de acá. Por ejemplo, si nosotros tomamos la foto y tenemos el modo de medición para enfocar en cualquiera de estos puntos, la cámara puede decidir utilizar toda la fotografía, solo el centro o solo un punto. Ahora lo vamos a ver. Muchas fotografías, al momento de ser tomadas, las tomamos por el visor. Y el visor, ya hemos visto que en las cámaras DSLR, es muy distinto al de las cámaras mirrorless. En ambos casos, en ambas cámaras, vamos a tener información en el visor, que suele verse de esta forma. En algunas con más valores, en otras con menos, pero usualmente en el visor se suele ver el nivel de exposición, o sea el exposímetro, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, en algunos casos el ISO, el balance de blancos, etc. Pero cuando ven esta serie de rayitas con números desde el -3 hasta el +3, estamos hablando del exposímetro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero medir? Quiero que la cámara me diga si la foto está bien expuesta, pero estoy tomando una foto, por ejemplo, a un contraluz. Lo que va a hacer es promediar esta fotografía y puede que nos diga que está sobreexpuesta o subexpuesta cuando en realidad está como la queremos. Pues bueno, vamos a ver esto ahorita en los modos de medición, que es la forma correcta en la que nuestra cámara puede leer esta información. Pero también existe esta tabla que se llaman las 11 zonas de Ansel Adams. Básicamente, esta tabla nos da una especie de guía de qué tanto deberíamos sobre o subexponer para que tengamos una información correcta. Entonces, esta escala de zonas va desde el 0 hasta el 10, son 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La zona 0 es el negro puro. La zona 1, negro con leve tonalidad, pero sin textura. Negro con textura. Y la parte más oscura de la imagen es la que se registra con leve detalle. Tenemos gris oscuro con poca textura, gris oscuro con textura, gris medio, esto es para pieles oscuras, gris claro para pieles caucásicas, sombras de la nieve en paisajes soleados, gris claro para pieles muy claras, sombras en la nieve con iluminación lateral aguda, blanco con textura, blanco sin textura y blanco puro. ¿Ok? Básicamente esta es la forma en la que podemos ver, y si se fijan, estos 11 tonos simbólicos representan, siendo el 5 el 0 y el -3, el 5 el 0 del exposímetro y el -3 del exposímetro es el 0 de las zonas de Ansel Adams. Así como el 10 es el +3 de nuestro exposímetro en positivo. Ahora sí, lo que les decía de los modos de medición de luz. Usualmente las cámaras tienen 3 modos de medición de luz. Algunas tienen unos más, algunas tienen algunos menos. Pero principalmente vamos a conocer estos 3. La medición matricial, la medición central o ponderada y la medición puntual. En algunos casos la central ponderada son 2, central y aparte ponderada. Pero bueno, básicamente estos son los 3 más importantes. ¿Qué hacen los modos de medición de luz? Le dicen a la cámara en qué zonas tienen que medir la luz para que nos diga si el exposímetro tiene que estar al centro. La medición matricial hace un promedio de toda la fotografía. Básicamente agarra toda la foto y promedia la cantidad de luz que le llega. Esto es útil cuando estamos nosotros iluminando un ambiente entero con luz artificial o con luz controlada, o tenemos una luz muy homogénea. Esto nos va a permitir tener una buena medición. La central ponderada mide únicamente los píxeles que están al centro. Esto nos ayuda cuando, por ejemplo, fotografiamos una persona y está encuadrada al centro, o un objeto que tenemos al centro, y va a desechar la iluminación que está en los bordes. Eso quiere decir que no la va a medir. Por ende, si tenemos un fondo un poco más oscuro, no lo va a tomar en cuenta, lo cual está muy bueno. Y la medición puntual, que mide la luz en un punto específico. En este caso, en el punto donde nosotros estemos enfocando. Si enfocamos en el ojo, pues va a medir la luz que llega al ojo y va a olvidarse del resto de la fotografía. ¿Cuál es adecuado? Depende. De nuevo, en la fotografía la palabra que más se repite es depende. Va a depender si nosotros queremos medir toda la luz, solo el centro o solo el punto de enfoque. Yo personalmente utilizo el central ponderada y el puntual cuando quiero hacer fotos en condiciones con luz controlada, y el matricial cuando tengo un ambiente con una luz muy homogénea, muy pareja, en la que quiero medir la compensación de luz en todo el ambiente. ¿Ok? Básicamente esto es el exposímetro, el histograma y los modos de medición de luz, que nos van a ayudar a definir qué tan bien está la luz en nuestra fotografía.